Bienvenidas. Microsoft Excel es un software que nos permite la creación de libros que están compuestos por filas y columnas. La unión de estas filas que están numeradas con las columnas que están identificadas con literales va a dar como consecuencia la creación de algo que vamos a llamar celdas. Por ejemplo, la columna C con la fila 5, la intersección de estos objetos o estos elementos nos va a dar como resultado algo que vamos a llamar celda. La celda, para poder ser identificada dentro de Excel, aparece con la columna y la fila correspondiente. En este caso, esta celda lleva por nombre C5. Nosotros lo vamos a encontrar ubicado en la parte superior izquierda de nuestro escritorio. Cada una de las celdas, por ejemplo, me voy a trasladar a la A1, tiene un nombre para que así pueda tener una identificación única dentro de todo el libro de Excel. Este libro está compuesto por hojas. Las hojas van a ser los componentes que en su momento, cuando nosotros le decimos crear nuevas hojas, podremos agregar diferentes tipos de valores y podremos vincular información y relacionar información para poder crear cálculos matemáticos o bien operaciones matemáticas, estadísticas o de cualquier otro tipo de cálculo. Las hojas están identificadas como hoja 1, hoja 2, hoja 3. Estas, al darles un clic sostenido, pueden ser trasladadas de una a otra parte dentro del mismo libro. Sin embargo, lo correcto es que estén en el orden en el cual las hemos ido creando, si no las hemos ido identificando. Adicionalmente a estos objetos o elementos que nosotros vemos en pantalla, podemos encontrar cintas de opciones que nos van a permitir a nosotros poder identificar cada una de las características propias del software que estamos utilizando. Las hojas pueden ser creadas y pueden ser eliminadas. Con el clic derecho sobre el nombre de la hoja, yo puedo utilizar el menú contextual para ver cuáles son las diferentes opciones o funciones que tengo para cada una de estas hojas. En este caso, podría insertar una nueva hoja, eliminarla, cambiarle nombre, mover o copiar la hoja, ver el código de la hoja, proteger la hoja y agregarle un color a la pestaña. O bien, podría en su defecto ocultarla. Ocultarla no significa que no exista, sino simple y sencillamente está oculta. Vamos a cambiar el formato, vamos a colocarle la opción de que no tenga absolutamente nada. Y vamos a explicar algunos objetos o elementos que tenemos en pantalla. Por ejemplo, el menú de acceso rápido, que puede ser personalizado para poder agregar los botones que yo necesite o considere necesarios para poder trabajar o crear mi archivo, documento o libro. El menú a través de la cinta de inicio, insertar, disposición de página, fórmulas, datos, revisión y otras cintas adicionales que podremos encontrar. En la parte superior derecha, el botón de minimizar, maximizar y cerrar la ventana. En la parte vertical del lado derecho encontraremos una barra que conforme nosotros vayamos agregando objetos o elementos a nuestra hoja, a nuestro documento, a nuestro archivo, iremos
encontrando o requiriendo la necesidad de desplazarnos de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Y esta nos permitirá poder desplazarnos de forma cómoda. En la parte inferior derecha vamos a encontrar una barra de desplazamiento, pero de forma horizontal. Las diferentes opciones de vistas, como la vista normal, la vista diseño de página y la vista previa de salto de página. En este caso, la vista con la que nosotros vamos a trabajar es la vista normal. Y el zoom digital para poder hacer más pequeña la celda o más grande de acuerdo a la necesidad que nosotros tengamos. Vamos a explicar cómo podemos ir creando ciertos archivos o documentos dentro de Excel con la finalidad de entender cómo es que se trabaja dentro de este programa de la familia de Microsoft. Puede identificar que Excel no es un programa que nos permita crear documentos de tipo texto como Word. Tampoco lo podemos utilizar para hacer presentaciones multimedia como lo hacemos en PowerPoint. Sin embargo, Excel está dentro como una aplicación de Word y está dentro como una aplicación de PowerPoint, porque podemos insertar gráficas y editar los cálculos y calcular los campos numéricos que tenemos dentro de las tablas o gráficos tanto en PowerPoint como en Word. Cuando hago la referencia de que en Excel nosotros no podemos o no debemos de utilizarlo como un documento para la creación o el tratamiento de textos, es porque en este caso una celda que aunque visualmente yo tenga este espacio, tiene la capacidad de poder almacenar mucha información, hasta 256 caracteres por celda. Eso significa que podría escribir una palabra de hasta 256 letras. Pero se desplazaría la información de forma horizontal. Por ejemplo, si yo le colocara acá un texto, como por ejemplo, la historia de Guatemala, se desarrolla desde el inicio de los tiempos, cuando la cultura maya se encontraba en su máximo apogeo. Esto que tú ves en esta celda, que ocupa todo este espacio, aquí lo vamos a ver, en nuestra barra de función, ¿sí? O barra de fórmulas. Lo que nosotros vemos desplegado acá se encuentra realmente solo dentro de esta celda. Si yo le doy un clic sostenido a la celda y la muevo hacia cualquier parte de la cuadrícula, se va a ir completamente todo el contenido. Entonces, a pesar de que en Excel podemos generar documentos, formatos, formularios, etc., no es lo mismo que crear un documento en Word. No nos sirve para lo mismo. Vamos a explicar, voy a borrarlo. Bueno, antes de borrarlo y antes de desplazarme hacia esta parte, voy a regresarlo con la tecla Control Z. Recuérdate la tecla Control Z para deshacer la acción realizada. Lo podemos hacer con estas opciones. Mira, rehacer, o sea, volver a hacer lo que hice o deshice y deshacer esa acción. ¿Ok? Aquí hay un histórico de todo lo que yo he hecho y aquí hay un histórico de todo lo que hice hacia adelante y todo lo que hice hacia atrás. ¿Ok? Bueno, si yo escribo esta parte tan larga en una sola celda y en la siguiente celda, en la celda B1, yo escribo
hola, se desaparece todo el texto. ¿Por qué? Porque ya no tiene espacio visual para poder mostrarme el resto de la información. Sin embargo, la información sigue estando dentro de la celda. ¿Ok? Bueno, con el zoom digital yo voy a hacer esto un poco más grande y voy a empezar a trabajar algunos valores para la creación de datos y cálculos que vamos a generar. Por ejemplo, vamos a trabajar una tabla de valores. Yo voy a colocar acá unos títulos que son los siguientes. Código. Aunque esté en mayúsculas, debemos de respetar las reglas ortográficas con la inserción de tildes. Código, nombre, apellido. Vamos a colocar un nuevo título que va a ser fecha de nacimiento y vas a ver qué sucede con esta, que es muy larga. Voy a ir a la siguiente, fecha de nacimiento. Vamos a colocar a departamento, que va a hacer referencia al departamento donde dentro de la empresa se ubica la persona. Vamos a ir a la siguiente. Esta va a ser una columna que se va a llamar sueldo. Y solamente. Acá tenemos la característica de que todas las columnas tienen exactamente el mismo tamaño. Manualmente, yo podría autoajustar estas columnas para que tengan más espacio o menos espacio. Lo vamos a hacer cuando ya tengamos ciertos datos o cierta información. Me voy a ir al apartado o a la sección de la celda A2, que también yo podría desplazarme. Por ejemplo, me voy a colocar acá en la celda I1 y donde dice acá arriba I1, yo le voy a escribir A2. Al pulsar Enter me va a regresar o me va a posicionar en la celda correspondiente, porque este es el indicador del nombre de la celda donde debería de estar seleccionado. Bueno, para código vamos a colocar los siguientes códigos. Yo voy a poner el primero, que va a ser código 10, y el segundo, que va a ser código 20. Y vamos a trabajar la primera de las opciones que vamos a llamar, yo le voy a colocar acá, insertar intervalo de valores y autollenado. Ok, un intervalo es la diferencia numérica que va a haber entre el valor inicial y el siguiente valor. Entonces el intervalo es de 10. Pero imagínate que yo necesito hacer 200 registros. No así como lo vamos a hacer acá, que van a ser 9 registros, porque con el título serían 10. Eso va a ser 9. Sino que voy a hacer, no sé, 5000 códigos. Sería súper aburrido tener que estar colocando código 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ¿sí? De forma manual. Sería muy aburrido, muy cansado. Entonces, el programa nos ayuda a poder seleccionar, por ejemplo, con dos valores. ¿Ves el puntito que aparece acá? Es el selector de intervalos. Yo tengo una celda con un puntito, pero si yo selecciono dos celdas con mi mouse, seleccionando o pulsando el clic izquierdo, marco el primero y arrastro hacia abajo. Si se me llega a dificultar, puedo marcar la primera celda, presiono la tecla Shift en mi teclado. Una vez presionada la tecla Shift, puedo pulsar la flecha que está en mis flechas de derecha, izquierda, arriba, abajo. Pulso la flecha hacia abajo y automáticamente selecciono dos o más celdas de acuerdo a lo que yo haya indicado que quiero seleccionar. Voy a seleccionar estas primeras dos
y voy a identificar el puntito de color verde que aparece acá, en la parte inferior izquierda. Y ves cómo el cursor del mouse cambia de una cruz gordita blanca a una cruz delgada en color negro. Con el mouse del clic izquierdo seleccionado, presionado o pulsado, voy a arrastrarlo, mira, hacia abajo, hasta la fila número 10. Y si tú ves al lado derecho de esa selección, aparece un número 90, que es el indicador del intervalo que corresponde a, que acá tengo el número 10, y luego me encuentro con el número 20. ¿Sí? Entonces le dije 10, 20. Significa que los números van a ir de 10 en 10. Esto lo podría hacer con un cálculo mucho más grande. Por ejemplo, voy a seleccionar estos dos valores. Y los voy a arrastrar mucho más. Mira, si llego hasta el registro 201, voy a tener el código 2000. Y mi hoja de cálculo ya tiene todo este espacio ocupado. ¿Sí? Ok. Para que nuestro cálculo no sea tan grande, voy a presionar control Z, control Z, control Z, control Z hasta deshacer la acción. Lo voy a hacer con 9 registros. Eso es para hacer un autollenado de datos utilizando un intervalo de valores numéricos. Podría hacerlo con otro tipo de valores numéricos. Por ejemplo, algo más sencillo. 1 y 3. Voy a seleccionar las primeras dos celdas y lo voy a arrastrar hacia abajo. Ahí tengo el autollenado de datos con números que van a ir del 1 al 3. ¿Sí? Entonces serían números impares: 1, 3, 5, 7, 9 y así sucesivamente. Vamos a hacerlo con valores numéricos complejos. Por ejemplo, un código puede estar indicado con valores como el año en el que estamos, 2020, el mes podría ser 01, y luego un código que le asignamos al empleado. Voy a hacer el siguiente: 2020 01 200. Significa que entre este valor y este otro hay 100 números de diferencia. Voy a arrastrarlo hacia la parte de abajo. Y te das cuenta que los números que van a ir cambiando son estos. ¿Ok? Lo podemos hacer también con números y letras. Sí se puede hacer, sí, siempre se conserve cierto formato. Por ejemplo, vamos a hacerlo acá. Vamos a colocar ID 1001 y le vamos a colocar acá ID 1003. Te das cuenta que como incluye dentro de los caracteres valores que no son solo numéricos sino valores de texto, se alinea hacia la izquierda. Bueno, voy a seleccionar esto, lo arrastro y te vas a dar cuenta que los valores que van a cambiar son los que están al lado derecho. ¿Ok? Bueno, lo voy a conservar de esta manera. Vamos a colocar acá para nombre, vamos a hacerlo con algunos nombres genéricos: Jorge, Carlos, Guadalupe, Leonel, Melissa, María, Claudia, Roxana y Mario. Vamos a ponerles apellidos genéricos. Por ejemplo, López, González, Guillén, Morales, Martínez, Fuentes, Miranda, Bonilla y Pastor.
Estos son nombres y apellidos que están dentro de las celdas y como son valores de tipo carácter, o sea, son textos, están alineados a la izquierda. Los números estaban alineados originalmente a la derecha, pero el código, como ya tiene caracteres del tipo texto y números, se alinea a la izquierda. Voy con fecha de nacimiento. Vamos a colocarle fechas de nacimiento. Voy con el primero. Vamos a poner 20 de mayo de 1978. El segundo registro le vamos a poner 15 de febrero de 1980. Te das cuenta que aunque yo le puse 15, signo menos de febrero de 1980, con signos menos, me lo va a cambiar automáticamente a formato de fecha. Puedo hacer un autollenado de datos, ojo, un autollenado de datos con fechas, sí, pero acá lo vamos a hacer de forma inteligente, ya aprovechando el formato que hemos estado haciendo. Voy a posicionarme en estas dos, voy a irme al puntito verde y voy a darle doble clic. Y lo que va a hacer es un autollenado de datos calculando los días que han transcurrido entre la fecha inicial y la fecha secundaria. Lo va a hacer hacia la número 3, 4 y así sucesivamente. Es un autollenado de datos. Voy a copiar esto, lo voy a poner acá, porque este es un intervalo de fechas y autollenado. ¿Ok? Pero acá yo veo que me dice fecha de na y falta el resto de la palabra. Para poder hacer el resto de la palabra, yo lo único que voy a hacer es lo siguiente. ¿Ves la línea de color gris que hay entre la columna D y la columna E? Voy a darle doble clic y automáticamente se va a ajustar, pero no se ajusta a esto, se ajusta a lo que yo tengo aquí. Entonces, para no cometer ese error, voy a darle control Z para deshacer esa acción y puedo, con un clic sostenido del mouse, hacerlo hacia la derecha, hacerlo hacia la derecha, hacerlo hacia la derecha, para poder ajustarlo y que esto sea del ancho del título. Voy a presionar la tecla control Z. Recuérdate que sirve para deshacer las acciones. Ahí está. Hay otra opción para esto. Cuando el valor de la celda no es tan ancho, podemos utilizar una opción que tenemos en nuestra cinta de inicio. ¿Ves acá? Dentro de la alineación tengo esta letra A y B y le digo ajustalo. Cuando yo lo pulso, ajusta el texto para el espacio en el cual nos encontramos ahorita. Esto me va a permitir a mí poder seleccionar los títulos. Lo puedo hacer seleccionándolo así, desde A hasta F, o bien marco toda la fila dando un clic con el mouse sobre el número y le indico que lo quiero aquí arriba en la parte donde dice alineación, que lo quiero centrado vertical y centrado horizontalmente. Ya me queda esto centrado. ¿Ves la diferencia cómo va tomando forma? Ahora aparece un poco más una tabla de datos. En departamento voy a colocar Guatemala, Huehuetenango, Escuintla e Izabal. Siempre recordándonos que puede ser que existan muchos datos que tengamos que llenar. Y si van a ser datos repetitivos, podemos pulsar estos dos. Y en el puntito verde le voy a dar doble clic. ¿Por qué se detiene aquí? Simple y sencillamente porque aquí ya no hay nada escrito. Entonces asume que la continuidad de la información se debe de detener acá. ¿Qué hice en esto? Vuelvo a repetir.
marqué los que ya tenía, los voy a borrar, marqué los que ya tenía, le doy doble clic al puntito verde y hace un autollenado de datos con la información correspondiente. Vamos a activar la opción de ensanchar de forma automática para departamento. Me posiciono entre E y F, donde está esta pequeña línea de color gris, esa división, y le voy a dar doble clic. Automáticamente se va a ensanchar la columna. Voy a ir con sueldo. Vamos a colocar algunos sueldos. Por ejemplo, 7.500, 6.500, 4.000. Voy a seleccionar las tres celdas. Le voy a dar doble clic al punto de color verde. Y entonces sucede que este autollenado no me quedó como yo esperaba, porque tengo valores que son, como voy de lo más a lo menos, me decía 7.500, 6.500 y la diferencia entre 6.500 y 4.000. Eso me va a dar 2.500. Luego 750 y ya después me voy a valores numéricos en negativo que no me funcionan. Aquí está bien hecho lo que hicimos, pero lo aplicamos de forma incorrecta. Voy a presionar la tecla Control Z. Yo lo que quiero hacer es que, por ejemplo, estos tres salarios se van a repetir hacia abajo. Algunas formas de hacerlo es con la combinación de teclas Control C, copiar y luego pegar y así me puedo ir, pero imagínate si son 5.000 registros, es demasiado el trabajo que debo de hacer. Bueno, lo vamos a corregir. Selecciono las tres celdas y lo que voy a hacer ahora es doble clic, pero en este botón flotante que me aparece, voy a escoger una opción que se llama copiar celdas. Y lo que hace Excel es copiar o repetir las celdas correspondientes de acuerdo al intervalo que tenemos. O sea, son tres números, copia tres números, copia nuevamente tres números. ¿Ok? En Excel es bien importante definir si es un número o es una moneda. Para esto, yo voy a marcar la columna, totalmente la columna, mira, voy a presionar la tecla o la letra F, marco la columna y voy a ubicarme en la parte superior en mi cinta inicio, en el apartado. Puede ser de dos formas, donde dice general y escojo contabilidad, que es la que te recomiendo utilizar para cuando tengamos que trabajar con el signo de moneda. O bien puedes utilizar la opción que aparece ya acá, donde te dice que es un símbolo de moneda, pero tú puedes escoger los diferentes tipos de moneda que ya están activados acá. Yo escogeré español Guatemala. También para no desplegar todo el menú, simple y sencillamente le dices contabilidad. Y ya te queda el formato de esta manera. Oye, ya aprendimos a hacer intervalos de tiempo y ahora vamos a colocar, voy a mover esto, vamos a colocar unos textos aquí en la parte de abajo. El primero de ellos va a decir subtotal. O pongámosle mejor la palabra total. Vamos a calcular más. Total. El siguiente va a ser máximo. El siguiente va a ser mínimo. Y el último será promedio. Va a ser pequeño para que se vea completo. Y vamos a utilizar el primer símbolo y la primera operación de cálculo matemático para esto. ¿Qué es el total? Va a ser la suma de todos los sueldos que tengo en esa columna. Lo puedo trabajar de dos formas. La forma
automática y la forma programada. En este caso, en este módulo, vamos a trabajarlo de la forma automática. Yo voy a desplazarme dentro de la cinta inicio. Me voy a desplazar hacia este botón, que es el botón sigma. Es una como especie de Y, que tiene un botón desplegable o un menú desplegable. Lo estoy desplegando para que tú veas las opciones que vamos a utilizar: máximo, mínimo y promedio. Mira, suma, promedio, máximo, mínimo. ¿Ya? Por eso son automáticas. Bueno, me voy a posicionar siempre acá en la celda donde quiero el total. Voy a pulsar el botón sigma. Yo ya sé que lo que tiene ahorita programado es la suma. Pulso el botón sigma y automáticamente Excel me va a mostrar la función para poder operar una suma. Voy a explicar detalladamente qué significa esto. La función se llama suma y va dentro de paréntesis porque hay un intervalo inicial que es la celda F2, dos puntos que significa desde F2 hasta F10. Eso es para evitar lo que anteriormente hacíamos. Voy a presionar Enter para obtener el total. Y ese es mi total. Antes lo que hacíamos era lo siguiente. Yo le decía igual y marcaba esta celda más esta celda más esta celda más esta celda. Y es súper aburrido. Entonces, lo que ha tratado de hacer Excel ahora es automatizar los procesos. Lo voy a borrar y lo voy a volver a repetir. Igual tú puedes pausar el video y volverlo a ver las veces que sean necesarias para poder afianzar el conocimiento. Estamos en la parte más importante. Le voy a decir que quiero el total de los valores que están aquí arriba. Por lo tanto, cuando yo pulso el botón de autosuma, ella selecciona todas las celdas continuas. Mira qué pasa si aquí le borro un valor. Le digo autosuma y se va a detener hasta donde ya no encontró un valor continuo. Por eso es bien importante que cuando utilicemos estas, sepamos que estamos incluyendo todos los valores que queremos que vayan en la operación. ¿Ves? Ahora, esto lo puedo hacer de forma manual, por supuesto. Escribes igual, suma, abres paréntesis y con tu mouse puedes seleccionar desde la celda F2 hasta la celda F10. O puedes escribir F2, dos puntos, F10. Y te vas a dar cuenta que Excel va a reconocer el rango de el cálculo que tú quieres operar. Cierras el paréntesis para indicarle que ahí finaliza la operación y pulsas Enter y obtienes el resultado. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora con máximo. En lugar de pulsar el botón sigma, me voy a las opciones y escojo máximo. Pero ojo, en máximo yo no necesito que me tome en cuenta la celda F11. Por lo tanto, acá yo puedo borrar F11 y ponerle F10. F10. Ahí está. Y le digo, quiero que hagas el cálculo de la función máximo para sacar el valor máximo que yo tengo dentro de ese grupo de celdas, que en este caso es 7500. Si yo cambiara eso, por ejemplo, el primer valor le voy a poner 10.000, automáticamente esto va a cambiar y esto va a cambiar. ¿Ok? Presioné control Z para deshacer la acción que había generado. Voy a hacer lo mismo con mínimo, pero lo voy a hacer de forma manual. Si acá la función era igual max, para mínimo va a ser igual min. Abro paréntesis y le digo F2, dos puntos, F10.
Pulso Enter y me indica que 4000 es el valor mínimo que hay dentro de este grupo de celdas. Y para sacar promedio, le voy a la opción, le digo promedio y puedo colocarle desde F2 hasta F10 y pulso aceptar. Con eso ya tenemos nuestra primera tabla, pero ojo, no está concluida. Voy a borrar estos textos y voy a darle un formato a mi tabla. Voy a seleccionar esta. Voy a irme a trabajar con esto. Le voy a decir, quiero todos los bordes. Voy a colocarle a los títulos un color. Hacer algo sencillo. Igual acá. Le voy a decir todos los bordes. Y quiero para los títulos esto. Sin embargo, yo aquí le voy a colocar negritas y que están alineados, ojo con esto, que están alineados a la derecha. Ya esto tiene más aspecto de una tabla de datos o una tabla de valores. Sucede que necesito imprimir esto en Excel, pero cuando lo voy a mandar a impresión, pues me encuentro con el gran problema que puede ser que sea muy grande o muy pequeño. ¿Ya? Voy a irme a la opción que se llama, bueno, pero antes de eso voy a seleccionar mi grupo de datos. Me voy al apartado de disposición de página. Indico que los márgenes de la hoja son normales. La orientación de la hoja será horizontal, no vertical, sino horizontal. Y voy a colocarle en tamaño de la hoja carta. Pero de todo esto, lo más importante es esta función que significa área de impresión. No importa, ojo, si yo aquí abajo tengo cierta información. Se me ocurre, puedo colocar esta tabla, está realizada en oficinas centrales. Por favor, no llevarla en dispositivos electrónicos. ¿Ok? Significa que mi documento incluiría en teoría estas dos, pero como yo seleccioné acá que solamente esta es mi área de impresión, Excel va a respetar eso y de esta hoja únicamente imprimirá esto. Vamos a ver cómo queda en la configuración. Entonces le digo área de impresión, establecer área de impresión y luego voy a pulsar esta opción que es configurar página. Le indico acá, este es el pequeño ajuste que tenemos que hacer. Una hoja de ancho por una hoja de alto. Si tengo duda de cómo queda, ya le digo vista preliminar. Puedes darte cuenta que la hoja pues ya me aparece horizontal. Voy a regresar. Le voy a decir configuración de página. Regreso al mismo apartado en el que me encontraba. Voy a colocarle la opción en los márgenes para que esté centrado horizontal y centrado verticalmente. Voy a pulsar aceptar y entonces mi archivo va a tener este registro de datos en una hoja tamaño carta configurada para que pueda ser impresa centrada horizontal y verticalmente. Bueno, eso es todo. Te invito a que puedas volver a poner en práctica este procedimiento. Lo último que vamos a hacer es guardar nuestro archivo. Voy a indicarle lo siguiente. Regreso, le digo archivo, guardar como, escogeré una de las carpetas que tengo, y en este caso le diré examinar, me iré al escritorio, computación, escribiré el nombre de mi carpeta, en este caso le voy a poner, yo le voy a poner
Dix6 y voy a guardar mi archivo con el nombre módulo 1, mi nombre, mi apellido, 6P de sexto primaria. Pulso Enter y mi archivo o documento ha sido guardado. Si necesito cerrarlo, simple y sencillamente me voy a archivo, pulso cerrar. Si necesito abrirlo, le digo archivo, puedo irme a la opción de abrir o buscar en los históricos. Yo lo voy a hacer desde abrir. Le digo abrir, examinar la última carpeta donde estaba trabajando y selecciono mi archivo. Pulso abrir. Y ahí tenemos nuestro documento para poder trabajar la información que necesitamos. Bueno, esto ha sido todo el día de hoy. Espero poder verlos en el siguiente módulo, el módulo número 2, en el cual vamos a ver algunas herramientas avanzadas para poder hacer gráficos y otro tipo de cálculos. Hasta la próxima.